Hola. Ya estamos en el segundo 3. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, llegando hasta el final de la cursada, esperemos que todavía nos aguante el ánimo para terminar. Lamento mucho que haya sido así todo el tiempo, que no nos hayamos podido conocer, que no haya habido intercambio, pero bueno, es lo que hay y a lo hecho pecho, ¿no? Diría mi abuela. Bueno, vamos a trabajar. Ya les adelanto un poquito a Ezequiel en la parte que le tocaba, donde él habló de Osla, que donde habló en general del Estado. Un texto de Michael Mann, un sociólogo inglés, con mucho trabajo en Estados Unidos también. Un texto cuya primera parte es de los años 80, que lo va reactualizando, eh, donde su postura novedosa, digamos, donde él se autoasume como postura novedosa, es que él considera al Estado, Estado con mayúscula, como un sistema con un poder autónomo o como una organización de poder, pero que es autónoma de la sociedad que lo sostiene, ¿no? Habla como una suerte de un Estado eh, que se genera un poder a sí mismo, pero a la vez al generarse ese poder se emancipa de la sociedad civil que lo conformó. Mann dice que todos los estudios sobre el Estado hasta el momento eran reduccionistas, que eran o bien funcionalistas o bien con una marcada tendencia ideológica en el cual entendían que el Estado era la resultante entre el debate público en la arena política, ¿no? Un poco sería la mirada de Bourdieu, ¿no? La que les mencionaba Ezequiel. Mann va con un elevado nivel de autoestima. Él dice que él va a añadir lo que le falta a esa mirada del Estado, que es el tema del poder emancipado del Estado, del poder autónomo del Estado, ¿no? Él va a tomar básicamente la definición de Max Weber, que si bien no me la sé de memoria, ustedes la recuerdan porque es una definición muy clásica que dice que el Estado es aquel agente que dentro de un territorio dado posee el monopolio de la violencia, ¿no? Ojo, estamos hablando del monopolio de la violencia legítima, ¿no? No estamos hablando presuntamente de situaciones de delincuencia. ¿No? Para Mann, el Estado es una forma de organización territorialmente centralizada y estos dos conceptos, centralización y territorio, son dos conceptos que van a pivotear todo el tiempo en el trabajo de Mann. De lo que se trata acá en la clase es de tratar de ir un poquito más allá, o en todo caso más acá de lo que está planteando Mann. El texto en sí es bastante sencillo, es largo pero sencillo, está plagado de ejemplos. Un dato interesante que me parece para levantar digamos, como materia introductoria, como postura introductoria, perdón, sería que lo interesante que del planteo de Mann es que él no toma el Estado moderno como ejemplo de Estado. Él va a tomar estados inclusive casi prehistóricos, ¿no? Puede hablar tanto digamos, de un Egipto hace 3000 años y el poder de los escribas, y lo puede mechar con Nixon, digamos. Él va a encontrar, es casi antropológico su planteo, no es solamente histórico. Él va a buscar dentro de cada sociedad, o va a tomar como ejemplos de cada sociedad, cómo se formando el Estado que tiene dos tipos de poder. Esto es una constante, casi podríamos decir antropológica en el estudio de Michael Mann, que es el Estado va a alternar, y juntos va a alternar, dos tipos de poder. El poder despótico y el poder infraestructural. ¿Bien? El poder despótico, creo que se deduce rápidamente del nombre, es cuando un soberano, en este caso encarnando el Estado o el Estado, suponiendo un Estado totalitario, puede imponer su voluntad de manera violenta y podemos decir sin mediar instituciones, ¿no? Es el caso de los emperadores de algunos periodos históricos donde funcionaba el privilegium, ¿no? La ley privada, el rey podía condenar a muerte a alguien simplemente porque se le ocurriera. Y es el clásico, es muy simpático el ejemplo que da Michael Mann, que es el ejemplo de la reina de corazones, de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Cortadle la cabeza, lo habrán leído espero, y si no lo leyeron, léanlo, el libro favorito de John Lennon, el libro de Lewis Carroll,
Alicia en el País de las Maravillas, donde hay una reina de corazones que está todo el tiempo dando órdenes y mandándole cortar la cabeza a alguien. Ese sería, digamos, la caricatura, la imagen Simpson del ejemplo del poder despótico. Ahora bien, este poder tiene una falla, ¿no? Y esa falla es que vos te vas de la mirada del poder, te apartás de la reina de corazones y la reina de corazones no te alcanza, ¿no? Entonces ahora vamos a ver entonces cuál es la segunda forma de poder que tiene el Estado, que es la lógica infraestructural. ¿Qué es la lógica infraestructural? Es la capacidad de penetración en la sociedad civil, la capacidad de hacer ejecutar las decisiones que surgen de la esfera política del Estado, ¿no? Sería una especie de logística de aplicación de las decisiones, ¿no? En un Estado contemporáneo, por así decirlo, puede aplicar retenciones a las riquezas desde su origen. No todo tiene que pasar por el centro del núcleo estatal, ¿no? Tiene la capacidad logística de enviar agentes a todo el territorio, ¿no? Se puede grabar riqueza en el origen, se puede almacenar información sobre los ciudadanos, se puede influir en la economía. Y también esta logística, este poder infraestructural puede, y lo hace de hecho, sostiene los sectores de la ciudadanía que necesitan el contacto directo con el Estado, ¿no? Llámese asistencialismo público, llámese salud pública, llámese planes sociales, podemos plantearlos acá en la Argentina, ¿no? Iba a entrar en el tema pandémico, pero me parece que no es necesario todavía, ¿no? Ay, me tapé mi propio power. Bueno, estas técnicas infraestructurales a veces están imbricados, digamos. No es que el despotismo y lo infraestructural son necesariamente opuestos. A veces pueden ir juntos y a veces pueden oponerse. Pero hay un juego dialéctico entre ambos, ¿no? Muchas veces una técnica infraestructural viene del despotismo porque las técnicas, y no solamente las infraestructurales, la técnica en general, las tecnologías en general, suelen emanciparse de las sociedades civiles que le dieron origen, ¿no? Bueno, lo que da Man es el ejemplo de la escritura en el Antiguo Egipto, ¿no? Que en principio fue una especie de saber sectorizado, funcional a un emperador, a un faraón despótico, y después fue una herramienta que se apropiaron sectores de comerciantes y de productores bueno, no sé qué producirían en Egipto, qué sé yo, papiros, perfiles, gente de perfil, no lo sé. Bien, estas técnicas permiten una división del trabajo coordinada centralmente, las técnicas de las las técnicas de la infraestructura del Estado o los poderes infraestructurales. Acá, por ejemplo, el ejemplo de la pandemia me parece que es un ejemplo válido. Fíjense cómo, bueno, les decía, la división del trabajo coordinada centralmente, cómo desde un comité central se puede coordinar en distintas áreas, la económica para suplir los problemas que se generen de la cuarentena, la sanitaria, la comunicacional, digamos. Desde un centro se irradia una suerte de orden y hay como un ordenamiento de las capacidades de cada sector, de cada área, empáticamente coordinadas. ¿Se entiende? Otra de las técnicas que tiene es, yo le diría técnica simbólica, ¿no? Esta cosa de alfabetización y de estabilizar los mensajes. Las técnicas infraestructurales o el poder infraestructural tiene la capacidad de armar los archivos, ¿no? Decir lo que vale y lo que no vale, que entra en la memoria de una sociedad y que no entra. Tiene funciones también técnicas como la del establecimiento de pesas, medidas y monedas, no solamente esto, o sea, bueno, la moneda, cuánto vale en relación a las monedas internacionales, el Banco Central tiene potestad sobre esto. También las normas, las normas ISO, ¿no? Las normas de seguridad industrial, ahí, digamos, el Estado, a partir de estas tecnologías, arma una suerte de parámetros que deben ser respetados y en el cual el mismo Estado es garante, ¿no?
Suponemos que si a nosotros nos dicen que tal cosa pesa 1 kilo y está impreso en un paquete, debería pesar 1 kilo, ¿no? Hay un poder estatal que tiene control de policía en ese sentido, ¿no? Bueno, y también el tema de la velocidad y la comunicación de los mensajes, ¿no? Las comunicaciones internas que deben haber dentro de un agrupamiento social, ¿no? Eh, ¿Cuáles son las funciones de... ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de por qué aparece Estado en todas las sociedades, ¿no? ¿Por qué decimos que es casi antropológico? En principio, porque hay una necesidad de Estado, dice Mann. Los sujetos, las sociedades siempre tienen necesidad de que protejan algunas cuestiones básicas, ¿no? Por ejemplo, él da el ejemplo de los casos feudales débiles, donde realmente había unas sociedades con pocas interacciones simbólicas, empobrecidas simbólicamente y económicamente. La sociedad siempre está tratando de tener algún sostén simbólico, para decirlo de algún modo, y algún sostén un poco más material que lo proteja dos cosas fundamentales como la vida y la propiedad privada, ¿no? Piensen en la Edad Media, por ejemplo, los casos feudales que menciona Mann, eso está más puesto en una suerte de paraguas ideológico, ¿no? Formas de poder para Mann son el poder militar, el poder económico y la ideología, ¿no? La religión tiene un gran poder en esos estados medievales. Otra razón de por qué necesitamos el poder del Estado es por la multiplicidad de las funciones estatales, ¿no? Que son, para Mann, el mantenimiento del orden interior. Esto lo decía, ¿se acuerdan? No sé si lo vimos en clase, pero lo vieron en sociología. Carlos Marx, ¿no? Cuando decía policía para adentro y ejército para afuera, ¿no? Protección hacia adentro de la propiedad privada y de la vida, y hacia afuera defensa y agresión militar contra enemigos extranjeros. La defensa, bueno, está clara, ante un ataque la sociedad civil apoya. Agresión militar suele tener otros factores de poder, ¿verdad? Suelen ser factores de poder económico. Fíjense cómo esto funciona, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Que presionan, que meten presión en el Estado para que de pronto se invada eh, qué sé yo, otro país, otra territorialidad. Bueno, y el mantenimiento de la infraestructura de comunicación, ¿no? Otra de las funciones del Estado es la redistribución económica. Y acá dice Mann, y esto es interesante, esto suele generar disputas en el Estado, puede poner a algunos grupos sociales en contra de otros. Dice que es bueno, él menciona el bonapartismo, ¿no? El sistema que usaba Luis Bonaparte para, digamos, acrecentar su poder personal. Bueno, ya lo habrán visto en otras materias probablemente, que es, bueno, poner a los artesanos contra los incipientes fabriles, contra los agricultores, ¿no? Y digamos, a río revuelto o a la política del todos contra todos puede darle resultado a un poder despótico, ¿no? Pero como les decía, esto se va equilibrando. Hay una diferencia entre poder despótico y poder infraestructural que me parece interesante también, que es que el poder despótico es más o menos, ¿cómo decirlo? Quieto, no evoluciona. Evoluciona haciendo uso de las tecnologías que le puede brindar el poder infraestructural, pero en sí mismo se parece bastante a sí mismo. No, no así el poder infraestructural, que se va modificando y va evolucionando, ¿no? Hay como una historia del poder infraestructural. Bueno, entonces vamos a decir cuál es la definición, en qué aporta Mann, en qué considera que él se diferencia del Estado como funcional, ¿no? En principio dice que el Estado es un lugar, como dice Max Weber, tiene una delimitación territorial, es un espacio organizativo también, y hay una normativa que se irradia desde un centro y recorre todo el territorio hasta llegar a fronteras que están
ya definidas de antemano, ¿no? O sea, una ley que salga en Uruguay, por más que a nosotros nos quede a pocos cientos de kilómetros, inclusive ni eso, no va a tener efecto en nosotros porque nosotros estamos dentro de una frontera que está claramente delimitada por el Estado, ¿no? Dice que a diferencia de las ideologías y el poder económico, las ideologías, él llama ideologías en sentido amplio, ¿no? Una religión la puede llamar ideología, o, o bueno, puede ser también una teoría económica o una teoría social, tienen fronteras más lábiles, ¿no? No respetan las fronteras nacionales. El poder económico lo mismo, y esto se ha visto acrecentado en los últimos años, ¿no? El poder económico se corre, se escurre, por más que haya una casa central, digamos, por más que digamos, bueno, tal empresa tiene su casa central en tal país, sabemos cómo son los capitales hoy que se van moviendo y que nadie controla demasiado eso porque no es función controlar eso, porque el comercio, por lo menos hasta que se plantee de otro modo, está planteado como algo relativamente internacional. Entonces, lo económico puede desituarse rápidamente. En cambio, sí sitúa el poder militar como un poco más solapado bajo la noción de Estado. Es más parecido el poder militar clásico a lo que Mann llama Estado, aunque, como dice él, es limitado. Y él da el ejemplo de las Islas Malvinas, que cuando Thatcher manda esta punición contra la Argentina por haber intentado recuperar las Malvinas, lo único que hace es un gesto militar y se retira. No hay un gesto político-social ni de otra índole. No hay una marca sociológica más allá de lo militar. En este sentido, es el Estado una forma novedosa de poder. ¿Cómo se adquiere el poder? Bueno, él dice que el infraestructural deriva de la utilidad social, digamos. La infraestructura se arma porque le sirve a una determinada sociedad en un determinado momento. Y el despótico aparece cuando esa logística falla por algo, ¿no? La centralización en general está apoyada, esa centralización que tiene el Estado, ¿no? Hay como si habláramos de un cerebro emitiendo pseudópodos, ¿no? Y un tema interesante también que plantea Mann es que se apodera de una especie de simbología flotante, de recursos flotantes, ¿no? El Estado no puede embanderarse con la reivindicación de los intereses de una clase en particular, ¿no? El Estado necesita, en todo caso, ¿vieron lo que se llama en lingüística el hablar vago? Digamos, generar una serie de símbolos que nos puedan unificar a todos bajo un manto simbólico, ¿no? Como, qué sé yo, lo menciona un poco Ezequiel en la clase, el himno, la bandera, los mundiales, las rivalidades con los vecinos, ¿no? Ese tipo de recurso flotante es capitalizado por el Estado, ¿no? Y además, bueno, de las grandes dogmas del bien común, ¿no? La salud, la educación. Y una cosa interesante es que dice que el Estado siempre empieza siendo federal, aun cuando es despótico, porque en tiempos de tecnologías más escasas, si un funcionario de un Estado, un ejército, debían tener más de 2 o 3 días de viaje, no había capacidad logística de trasladar alimentos. Entonces tenían que negociar de alguna manera el imperio o el reinado que estaba acá en el punto A para llegar al punto B, tenía que negociar con los jefes de tribus o pobladores que hubiera o armarse un sistema de posta. De manera que el Estado central nació como descentralizado y como federal, pero termina siendo una condensación de símbolos y jerarquías y relaciones sociales dentro de su territorio. ¿Mm? Bien, esto es más o menos lo que plantea Mann. Se me está haciendo muy larga la clase, discúlpenme. Mann olvida otros, no menciona algunos grados de factores de poder que aparecen en los estados actuales, como
pueden ser el narcotráfico, las mafias económicas, ¿no? Hasta ahora los factores económicos de poder los ve desde un lugar un poco, a mi juicio, un poco naif. Y, y bien, nada, es la crítica que yo le haría desde este lugar. Ustedes pueden abajo poner lo que les parece. Pero bueno, es esta la idea de cómo el Estado no es un ente que dependa de lo que se debate en la arena política en un determinado momento, sino que es más bien un actor emancipado, alimentado de algún modo por un excedente de deseo, podríamos decir, en las diferentes agrupaciones de la sociedad civil, sin solaparse con ninguno. ¿Mm? ¿Está claro? Bueno, cualquier cosa, aquí me tienen, lo consultamos, lo seguimos leyendo. Ah, me olvidé una cosita nada más, pero bueno, acá ven, este cuadrito lo tienen en el texto, que ven, por ejemplo, el sistema feudal como tenía un nivel de poder tanto de coordinación infraestructural como de poder despótico bajo. El poder imperial tenía un alto nivel de poder despótico y una coordinación infraestructural baja, por cuestiones tecnológicas. El poder burocrático, que es con el de alguna manera es el con el que nos emparentaríamos, tiene un nivel bajo de poder despótico y alto de poder infraestructural. Y el autoritario, alto en despótico y alto en infraestructural, ¿no? Eso representarían los totalitarismos de los últimos tiempos, ¿no? De la Unión Soviética, bueno, la Alemania nazi o el fascismo. Bueno, cualquier cosa estamos por acá y nos seguimos comunicando. Nos vemos.